Seguimos adelante y hoy he titulado la enseñanza Los dones espirituales o las herramientas o armas del espíritu. Así como leímos en Corintios o como Pablo escribe en la carta a los Corintios, en cuanto a los dones espirituales no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Saben que cuando todavía no eran creyentes se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Hay veces en este caso de dones espirituales, a veces se confunden al escuchar qué es el espíritu y qué es un don espiritual y para qué es el espíritu en la iglesia de Dios. Por el caso de que muchos están usando, entre comillas, cosas como si fueran espirituales para poder esclavizar a un pueblo o para poder sacarle economía o para poder manipularlo. Hay muchos diciendo que me habló el espíritu, que Dios me dijo, que Dios me hizo, cantidades de cosas. Y si Dios habla a alguien para la destrucción de la iglesia, yo no creo que sea Dios. Es que debemos nosotros de tener un conocimiento claro qué es lo que es Dios y cuál es el propósito de Dios por la cual da el espíritu o viene a morar en una persona. Porque si alguien se llega, como se dice, tomándose la osadía de decir que Dios le habló, que Dios le hizo, que las cosas son espirituales y ya anda únicamente enriqueciéndose a costillas de los demás y anunciando un mensaje que no es el de Jesús o que no es el mensaje de salvación, sino es un mensaje de confusión a un pueblo para tenerlo, como se dice, amedrantado o ya con una conciencia cambiada y ya el transformado, no espiritual, sino terrenalmente, ya las cosas se le hacen fácil. Ya he tomado y como es fácil de esclavizar, pues ya lo tiene así y ya dice, si yo no hago esto, peco, no me puedo salvar. Y hay muchos que están enseñando que si usted no da economía no se salva. Hermano, no se salva porque usted tiene que ser fiel en todo, pero cuando se dice fiel es a Dios, no a los seres humanos. Porque si yo voy a poner la fidelidad de los seres humanos sobre la de Dios, estoy en la misma situación cuando Jesús vino en los días de su carne. ¿El que les dijo a los hebreos? Ustedes violan la ley porque enseñan preceptos y abrogan los mandamientos o quitan los mandamientos de Dios. Tenían cantidades de preceptos los fariseos y saduceos, pero no era la ley de Dios, era ley humana, era ley religiosa. Y tenían sus abluciones, cómo vestir, cómo entrar, cómo, entre comillas, adorar, cantidades de cosas que no era la ley de Dios. Y muchos murieron creyendo que era la ley y obedeciéndolas como si verdaderamente agradaran a Dios. Y yo tengo un ejemplo claro que cualquiera lo puede colocar, y es que Pablo fue uno de esos. Pablo nació en esa esclavitud. Y a veces se piensa libre, pero es un esclavo. Él dice que fue criado bajo los pies de Gamaliel. O sea, desde su juventud estuvo escuchando un mensaje que fue de tanto escucharlo, se le grabó en su cerebro y se dejó manipular por los demás y creía estar haciendo la verdad o lo correcto. Creía estar agradando a Dios. Él mismo lo confirma. En los últimos capítulos de los Hechos lo confirma y lo dice claramente. Yo creía estar en lo cierto o estar en lo correcto, en lo verdadero. Hacer guerra contra el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque él tenía una religión sembrada desde pequeño. O sea que no era del Espíritu de Dios, sino espíritu humano. Una costumbre humana que la colocan como espiritual. Y la gente se convence y sigue a hacer lo malo como si fuera bueno. Y si usted lo lleva al mundo, en el mundo es igual. Es tanta la propaganda que escucha, que a lo último sale diciendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Si usted a veces dice, no, pero ¿cómo es uno? Usted lo que escucha hace. Nosotros somos fáciles de convencer y hacemos únicamente lo que escuchamos y oímos. Nosotros no hacemos lo que no escuchamos ni oímos.
Alguien estaría esperando, bueno, pongamos una locura, el iPhone 500. Dice, no, porque voy a esperar lo que no han dicho. Está esperando lo que dijeron. Y nosotros andamos detrás de lo que dicen los demás, sea cierto o no sea cierto. Pero la mayoría es incierto de lo que andamos detrás. La mayoría de los medios son desinformativos, así como la mayoría de los predicadores dan desinformación y confusión a un pueblo si verdaderamente se quiere salvar. Pero si quiere únicamente ser religioso, está bien donde está. Yo estoy bien, yo aquí sirvo, yo aquí canto, yo aquí hago. Estamos en comunidad, como se dice, vamos bien, no importa. Pero si se quieren salvar, ahí es donde está la importancia de para qué son los dones del Espíritu o las herramientas del Espíritu para el servicio en la iglesia. Dios no entra al cuerpo de alguien para hacerse guerra a sí mismo. El mismo Jesús lo dijo cuando hablaba de Satanás. Dijo, es que tú echas los demonios por Satanás. O sea, los satánicos hablándole a Dios que echaba los demonios por el dedo de Satanás. Y encontramos que Satanás no puede estar dividido. Si Satanás se divide, una casa dividida no puede permanecer. Y si Satanás está haciendo de guerra a sí mismo, ya hubiera acabado su reino. Y esto es lo mismo. Si Dios está haciendo guerra a sí mismo, pues ¿cómo puede prevalecer su reino? Usando, entre comillas, el Espíritu Santo para vender cosas terrenales. Hay gente que está vendiendo vestidos santos, bebidas santas, comidas santas. Está vendiendo hasta palabra de Dios. Hermano, les traigo la palabra de Dios. Y hay muchos que están tan cerquita de Dios que casi que habla Dios en los púlpitos. Y eso es falso. Yo no encuentro a Pablo diciendo, vean, ya vengo yo con la palabra de Dios. Digo, no, yo les di a conocer a quién, un nombre. ¿Por qué? Porque el rey tiene un nombre. Para dar a conocer un rey, doy a conocer un nombre porque yo quiero que entren en el reino de Dios. Y casi en la mayoría de partes dicen los que me ayudaron a predicar o a anunciar el reino de Yeshua. Pero la gente ya se convenció y la mentira es verdad para muchos, desafortunadamente. Pero si miramos, el Espíritu Santo fue dado a la iglesia principalmente como poder. Jesús le dice en el primer capítulo de los Hechos, le dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. O sea, es un poder sobrenatural que muchos a veces lo tenemos y no sabemos que tenemos, y hay muchos que no lo tenemos y a veces ni sabemos qué es lo que es para aspirar o para... Hay muchos que lo han tenido y lo han abandonado y a veces no saben porque nunca lo usaron. Es como el que tiene un arma en casa y llegan y lo roban. Pero usted tenía arma, yo no sabía cómo se usaba. Los otros no sabían a dónde estaba escondida. Era tanto que ni me acordé que existía esa arma. Es lo mismo casi con el Espíritu. Cuando nos vemos en situaciones difíciles, a veces se nos olvida hasta que existe esa arma en nosotros y usamos las armas terrenales, hacemos lo que no nos conviene. Pero si usted mira las primeras veces que la usa el apóstol Pedro, cuando llegan alguien ahí a mentir, porque Ananías y Zafira no se mueren por un negocio, se mueren por mentirle al Espíritu Santo, no a Pedro, sino por mentirle a Dios, hacer cosas creyendo entre comillas que agradan a Dios, se están agradando una parte de ellos. Y la mayoría de los predicadores de hoy en día solamente piensan agradar a Dios en el público o con las palabras y los hechos son para ellos. Si hubiera alguien con el Espíritu de Dios en ese grupo, ya se hubieran muerto. Porque Pedro en pena llegado le mintió al Espíritu Santo. Y se murió el primero y se murió el segundo. Y cogió mucho respeto Pedro y la iglesia en ese tiempo porque con el Espíritu Santo no se juega. Y entonces en eso me doy de cuenta que muy pocos tienen el Espíritu Santo y los que lo tienen no saben para qué lo tienen. Y los que lo tienen no lo han usado todavía. Porque como el Espíritu Santo es poder para levantar un muerto, también es poder para matar un vivo. Pablo dice que es poder para destruir fortalezas, o sea, imperios, reinos completos. Pero todavía no hemos entendido qué es Dios ni qué es el Espíritu de Dios. Entonces es importante nosotros tener en cuenta para qué es el Espíritu Santo. Primeramente, es un poder. Segundo, que el Espíritu Santo es
una marca. Dice, y cuando sean sellados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Voy a leer aquí en Efesios 1:13 que dice, gracias a Yeshua también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. O sea que el Espíritu Santo es propiedad. El que tiene el Espíritu Santo le pertenece a alguien y lleva una marca. Y según la marca que tú llevas, es el respeto que tienen hacia ti. Pero hay muchos que ni saben qué marca tienen. Hay muchos que se sienten más orgullosos de tener la marca de su compañía, de su empresa, de su logotipo. Salen vestidos a la calle y se sienten como si pisaran en el aire porque ya son empleados por una empresa de marca. Pero cuando reciben el Espíritu Santo no se sienten avergonzados. ¿Y ahora qué hago yo? Y hay muchos que ni se sabe que lo tienen y se sienten afligidos y aburridos. ¿Por qué? Porque no somos neófitos en este camino espiritual porque nadie nos lo ha enseñado. La gente se ha dedicado a enseñar únicamente religiosidad para recoger economía y tener un pueblo. Entre más tenga, mucho mejor, y entre más den, mucho más. No hay un pueblo para que se diga que sea la Keilah o sea la comunidad de Dios que vive en comunidad, que se aman los unos a los otros, porque la gente ahorita hoy en día predica amor de palabras. Como los amo tanto, hermano, no se quede con el diezmo, que el diezmo es de Dios. No, que le traigo la mitad. Dijo, no, pues eso sí, usted se pierde, hermano, así como va. Eso no es amor. Eso es humillación, esclavitud. De la misma esclavitud donde estaba Pablo metido, es la misma esclavitud donde está la gente metida hoy en día, que piensan que con economía se gana la salvación. Y muchos piensan que esto es un negocio terrenal. No, esto es un negocio espiritual. Por eso Pablo, cuando le está enseñando a Timoteo, le dice claramente, mira bien lo que estás enseñando. Traza bien las escrituras. Y para trazar las escrituras tengo que haberlas leído. Y yo sé que hay cantidad de pastores que no han leído ni una versión bíblica. Le digo ni una, porque está la popular que es la Reina Valera o la King James. Pero ni si acaso esa. Mucho menos se han leído versiones diferentes. ¿Y cómo van a trazar un mensaje de un libro sin haberlo leído? Solamente lo que escuchan, lo que les enseña internet y nada más. Porque no se proponen en aprender el camino de salvación ellos mismos. ¿Cómo le van a enseñar el camino de salvación a los demás? La gente hoy en día está haciendo lo que dé resultado. Hermano, es que la gente así llega. Hay que poner un nombre aquí, hay que hacer una tarima aquí, hay que poner unos músicos aquí y necesitamos un pastor de avivamiento que grite como un loco. Así la gente no sepa qué dijo, porque la gente a veces eso es lo que le gusta. Súbale volumen a eso ahí que la gente, cualquiera se aturde y sale casi loco de ahí que ni sabe si a dónde fue ni de dónde salió. Y dice, no, eso es lo espiritual. Estaba pero buenísimo el culto y le preguntan, ¿y qué predicaron? Yo no sé. El pastor allá brincaba y gritaba, pero yo no entendí nada. O sea, la gente, y hay muchos que dicen, ay, cuánto quisiera volver a ir yo allá. ¿Y qué? ¿Aprendió nada? Es lo mismo que los que van a los conciertos. ¿Por qué desean eso? Porque es un agorismo en la carne. Porque se sienten en la carne hinchados y necesitan tener alegría carnal, no espiritual. Por eso Pablo dice, buscan alegría tomando licor, de una parte a otra, ¿por qué no son llenos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la importancia más grande en un ser humano si quiere ser feliz o ser contento. Porque si el Espíritu Santo no trae contentamiento a alguien, no se quiere salvar. Si pertenecer al pueblo de Dios, al Rey de los cielos, no se siente algo orgulloso, feliz, contento, está grave. Porque si se siente contento con pertenecer a la iglesia más grande del mundo, y muchos dicen, no, nosotros somos la iglesia más grande. Tenemos tanto, tenemos yo no sé qué tanto, el pastor tiene bancos, tiene millonarios, mi pastor, mire la bendición que le ha dado Dios. Si yo no encuentro que la bendición de Dios sea economía, en ninguna parte de la escritura. Hay veces hasta los hijos son bendición de Dios, lo que no los quieren tener.
Pero solamente si no hay economía, nadie es bendecido por Dios. Y encuentra usted los ricos que ni comer pueden, porque ya Dios los está castigando grandemente, que ni la comida les sirve. ¿Y cómo está, hermano? Bendecido por Dios. La economía ha sufrido, la empresa subió el doble, recogimos en diezmos, ya el sueldo mío son 30, 40, 50 millones. ¿Y a quién se lo está dando? Dijo, no, invirtiéndolo que crezca más. No hay nadie necesitado. Y esos son los mejores y lo que la gente quiere. Porque la gente está convencida de el que habla les va a dar algo. El rico habla de dar un curso para conseguir economía, y si eso fuera cierto, pues él fuera pobre. O todo el mundo fuera rico. No, el curso que dan es para que usted aprenda a ser esclavo. Así, de esta manera es que se sirve, trabaje más, sirva más, duerma menos, haga esto. Es para que sea esclavo. Nunca le van a decir la verdad, cómo él se hizo multimillonario, que fue robando y engañando a los demás. Porque si te enseñaran a ser rico, tenían que enseñarte a ser engañador, mentiroso, ladrón, hipócrita, sin amor, de cantidades de cosas, para poder no tener misericordia de los demás y quitarle lo que tienen. Y hay muchos que nacieron con las riquezas, las han heredado cuando montan imperios o cerca de los países donde se recoge la economía y se la reparten unos y los otros. Pero nosotros en el pueblo de Dios no deberíamos ser así. No deberíamos, pero la mayoría lo es. Digo que pueblo de Dios entre comillas porque no creo que sea. Porque Dios no vino a predicar eso. Y ni tampoco se usa el Espíritu Santo para estar en contra de la salvación. Los que hablan así están engañados ellos y engañando a los demás. Me acaba de ser el Espíritu Santo que aquí hay uno que trae tanta plata para darme. Digo, ¿qué Espíritu Santo? Ese espíritu del diablo lo que tiene. Porque si fuera el Espíritu Santo diría, hermano, usted que está enfermo, para allá que vamos a pedirle a Dios que lo sane. Vea, hermana, usted que no tiene para la comida, espérese ahí que le vamos a dar. De pronto eso sí diría yo, se lo dijo Dios porque Dios ve el necesitado. Y el antiguo, el rico, se lo mira de lejos. Pero ahorita esos son los más cercanos que hay. Entonces, por eso es que nosotros estamos muy atrasados en las cosas espirituales. El Espíritu Santo es para salvación y siempre buscar los dones o los regalos o el trabajo del Espíritu que tenga más recompensa. Porque en el Espíritu hay poder, hay sanidad, hay amor, pero también está la enseñanza o la predicación del mensaje o el anuncio del reino de Dios, que es el que más paga tiene. Pero como no es terrenal, ¿qué voy a predicar yo el reino de Dios? Porque la paga no es terrenal. En la Escritura dice que y los que enseñan este mensaje brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Pero, ¿y la economía qué? O sea que por eso la gente no está enseñando el mensaje de salvación, sino el de perdición. Porque el mensaje de perdición le trae economía y el mensaje de salvación le trae un regalo, un premio para toda la eternidad, y nadie quiere vivir eternamente ni programarse para la eternidad. Toda o la mayoría de la humanidad está programada para vivir una vida temporal en el planeta Tierra. Y después, para donde le toque caer. Porque eso no, que Dios se está llevando a fulano, que Dios lo tenga en la gloria. Nadie se va a meter allá con las palabras de los demás. Cada uno va a ir conforme a lo que haya hecho mientras habitó en el cuerpo. Eso que lo lleven y le hagan una ceremonia para una iglesia y toda esa cosa, eso es mundano completamente. No está en las Escrituras a quién llevaron a la iglesia después de muerto. Si lee el Antiguo Testamento, estaba prohibido tocar un muerto, mucho menos entrar un muerto al lugar de adoración. Pero ahorita, ya esa es ley, es casi las órdenes de la iglesia. No, vamos a hacer la ceremonia, vamos a montarlo al cielo y que no se nos baje. Eso estamos lo mismo que en los tiempos de los curas. Una vez mi abuela iba del campo al pueblo a pagar una misa para que le sacaran el marido de penas y se lo echaran a pelotear, se lo pusieran a descansar. Y yo me acuerdo que estaba pequeño y ya con esa había ido 2 veces. Y me dice, y abuela, ¿y para dónde va? Dijo, no, es que para que me saquen a José Dolores de Penas y me lo mechen allá a descansar. Digo, pero abuela, ¿y para qué va a pagar otra vez? Si el año pasado lo montaron y si se bajó, ¿por qué se joda quién lo mandó a bajar? Y casi me pega la abuela. Y un muchacho pequeño, digo, cualquiera tiene que tener la cabeza en el puesto y entender que eso es falso.
Pero hay viejos que nos convencieron con la mentira y queremos ponerla obligatoria para los demás. Y lo mismo está ahorita. Ahorita todo es económico. Todo es economía y un poco de costumbres, pero nada de salvación. Porque la salvación es espiritual. Nosotros debemos perfeccionarnos en espíritu, porque allá van a llegar los espíritus hechos perfectos. ¿Y cómo se va a perfeccionar un espíritu si no tiene el Espíritu de Dios? ¿Cómo va a aprender un niño si no tiene un maestro? Es lo mismo. ¿Cómo me voy a perfeccionar si no tengo el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios vino para perfeccionar nuestro espíritu, para el día de la redención, no para conseguir economía ni tener esclavos. Pero a veces nos queda difícil hasta escuchar la verdad porque nos parece una guerra, una pelea. Digo, no, hermano, no se ponga a predicar eso. Predique salvación y así como los demás. Y a veces piensan que salvación es hacer gritos, hablar de un libro, leerlo. No, salvación es diferente. La gente cree que eso es salvación. Pero si no se predica al Salvador, si no se da a conocer al Salvador, no hay salvación. Y la mayoría ni siquiera el nombre de Dios se lo sabe. La mayoría ni siquiera sabe para qué es el bautismo y en qué es el bautismo. La mayoría a veces ni se intenta de tener el Espíritu Santo porque no sabe ni qué es el Espíritu Santo ni para qué es. Y Pablo lo escribe muy claramente y en varias partes le dice, el que no tenga el Espíritu de Jesús no le pertenece. O sea, si yo tengo algo como es el que tiene ganado y no tiene la marca, está peligrando que no le pertenezca. Así está en el grupo ese, pero no le pertenece al dueño. ¿Por qué? Porque no tiene su marca. Y el Espíritu Santo es la marca para nuestra redención, para propiedad de alguien. El Espíritu Santo es como la consagración a un servicio. No para mi servicio, sino para el servicio a quien me llamó. Y todo lo que hace el Espíritu Santo es en el servicio al mismo quien lo llamó, no es para otro. Como algunos pensamos que es para mí, para Julano, para el pastor, no, es para servicio a Dios. Quien lo ha llamado y quien usted ha aceptado que quiera ser parte del reino de Dios. Y que quiere las promesas que Dios ha dado. Quiere tener vida eterna a su lado. Pero si usted va y escucha eso, en las grandes comunidades que hay, eso no se predica. Porque ese no es el plan de ellos. Ellos tienen otro propósito. Hablan bien. Tienen mensajes elocuentes, pero no de salvación, pero no espirituales. Bendito el nombre de Jesús. Voy a leer aquí un texto en 1 Corintios 14. Leímos el 12, vamos en 14, aquí 12. Así que, ya que aspiran a los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas extrañas, pídele a Dios que le conceda el poder de interpretarlas. O sea, ¿para qué son los dones espirituales? Para la edificación de la iglesia, no de los hombres, sino la de Dios. Porque a veces nos equivocamos. No, es que yo ando edificando la iglesia de Dios y vamos a ver que ni de Dios habla. Hay muchos que les he preguntado, ya cuéntenme la historia de Jesús. Sabe la historia de su grupo religioso, pero menos la de Jesús. Y cómo yo conozco a alguien si no conozco su historia. Usted le pregunta, dijo, fulano de tal, dijo, dígame su historia. Yo nací en tal parte, mi oficio es este y etc. Tengo una historia. Pero es difícil para nosotros a veces, aunque fuera conocer la historia de nuestro Salvador. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Así que la importancia de hoy es, ¿para qué es el Espíritu Santo? Primeramente tenemos que tener en cuenta que es un arma de poder que sobrepasa cualquier arma terrenal. El segundo es un sello de propiedad para el día de la redención, pertenecer a alguien para que alguien cuando me llame yo tenga cómo responder. Es el combustible para subir al cielo. Porque muchos andan predicando y Dios viene por su iglesia y viene. No dice la Escritura que Dios va a venir por su iglesia. Yo no sé dónde se inventaron eso. Pero la mayoría de gente predica lo que escucha, no la realidad.
porque lo que dice la Escritura es que nos vamos a encontrar con Él, que Dios se tomará a sí mismo, que a sí mismo tomará de su Espíritu que ha puesto en nosotros y nos levantará y nos encontraremos con ellos allá en el aire, en el cielo o en el paraíso, en cualquier lado, pero nos vamos a levantar para encontrarnos con Dios y los que ya murieron, que están allá. ¿Y a dónde está eso que Dios va a venir por la iglesia? Y yo veo que brincan y saltan y Dios viene y la gente mira como que ya lo ve cerquita, que ya lo ve que entra por la ventana. Eso es falso. Dios va a venir a salvar a Israel, pero eso es después que levante la iglesia. Lleguen a ver si predican la verdad y no nos vamos a perder todos juntos. Bendito el nombre de Jesús. Así que voy a dejar hasta acá y vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesús por su grande y infinita misericordia.